Ha llegado la hora de volver a viajar. ¿Miel? No creo que lo voy a necesitar. Ahora sí que estoy listo para todo. Vámonos. Con la lista de Eric nunca dejas de sorprenderte. Llegamos en uno de los extremos del archipiélago de Fernando de Noronha, en donde está el encuentro del llamado Mar de Dentro, que comporta 11 playas, y el Mar de Fuera, que comporta otras 4 playas. Mientras crece el turismo de lujo, la situação em Noronha se vuelve mais dura para os nativos. Então nós temos novas zonas de urbanização. Não teve projetos urbanísticos. Então nós não tivemos uma construção de rede de esgoto, nós não tivemos uma construção de rede de água. Aqui em Fernando de Noronha, a gente infelizmente ainda tem a prevalência ainda da escravidão, né? Porque tem pessoas que trabalham aqui, cargas exorbitantes de horário. A comunidade, desde a época da anexação, a comunidade vem sofrendo um abandono muito grande, onde só os interesses dos grandes empresários é que é ouvido e a comunidade é deixada de escanteio. Trabajamos día y noche, sin cesar. Telecanal les recuerda que a partir de las 21 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Palacio Presidencial Cerro Castillo, se dirige a todo el país el presidente de la República, José Antonio Kast Riz. Estimados compatriotas, muy buenas noches. En esta, mi primera cadena nacional como presidente de la República, les voy a hablar del Chile que queremos construir, de lo que hemos avanzado en este primer mes y del proyecto que enviaremos en los próximos días al Congreso para que juntos logremos que nuestro país vuelva a crecer, a crear empleo y a recuperar la esperanza. Tenemos un solo objetivo, que Chile sea un país donde el trabajo honesto alcance para vivir bien. Un país seguro, donde una familia pueda tener su casa, sus hijos puedan estudiar tranquilos y los adultos mayores puedan descansar con dignidad. Una nación donde quien quiera emprender no encuentre obstáculos, sino oportunidades, y donde el Estado cumpla sus funciones con eficiencia y no derroche ni maluse los recursos públicos que los ciudadanos le confían. En simple, queremos más empleo, más progreso económico y social y más seguridad para que los chilenos puedan recuperar la esperanza. Al asumir el gobierno, nos comprometimos a trabajar por los chilenos y por aquellas emergencias que no podían esperar. Una emergencia de seguridad que amenaza la libertad cotidiana de las familias. Una emergencia económica que frena el empleo y el progreso de todos. Una emergencia social en temas como educación, salud y vivienda, pero también prioritaria para la reconstrucción material de viviendas de miles de familias que perdieron sus hogares en los incendios de Ñuble, Biobío y Valparaíso. ¿Cuáles son los primeros logros de este mes? Primero fue la frontera. Nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos de ellos vinculados a redes de crimen organizado
que introdujeron en Chile niveles de violencia que los chilenos no habíamos conocido. Uno de los primeros decretos que firmamos fue la implementación del Plan Escudo Fronterizo para comenzar a cerrar nuestras fronteras mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue conjunto del Ejército, Carabineros y la PDI en la macrozona norte. Los resultados son concretos. En el primer mes de gobierno se registran significativamente menos ingresos irregulares que en los últimos 5 años, un mayor número de salidas voluntarias y un mayor número de extranjeros expulsados del territorio nacional. Y mañana, a primera hora, despegará el primer vuelo de muchos y buses que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país. También hemos actuado con firmeza en materia de seguridad pública. Hemos realizado operativos que han permitido la detención de cientos de prófugos de la justicia. Hemos dado el respaldo político, jurídico y financiero claro a Carabineros y a la Policía de Investigaciones para que puedan desarrollar de manera adecuada su labor. Hemos transparentado las cifras de homicidio y estamos llevando a cabo un plan concreto de mayor dotación, mayor inteligencia y mayor compromiso a la hora de enfrentar la grave crisis de seguridad que vivimos. En materia de salud, desde hoy se encuentra activa la alerta sanitaria oncológica para enfrentar con urgencia el retraso en la atención de pacientes enfermos de cáncer, una realidad que hoy afecta a cientos de personas en listas de espera. En materia de probidad, hemos puesto en marcha la auditoría total del Estado que prometimos en campaña y hemos activado la red de auditores de gobierno para que cumplan con su rol, que es fundamental, de fiscalizar y aseguren a los chilenos el correcto uso de los recursos públicos. Asimismo, estamos frenando el crecimiento del gasto fiscal y comenzamos un ajuste de los presupuestos ministeriales para ordenar las finanzas públicas, una tarea urgente y necesaria. Y hay un dato más de este primer mes que quiero compartir con ustedes, porque es fundamental para el futuro económico y social de nuestro país. En las primeras 4 semanas de nuestro gobierno ingresaron al sistema de evaluación ambiental 32 proyectos de inversión por un total de casi 20.000 millones de dólares. Es un récord histórico para el inicio de cualquier gobierno. Chile llevaba años dando señales de incerteza a los inversionistas que hacía muy difícil prever el destino de las iniciativas de inversión. En un mes hemos comenzado a mostrar que las cosas están cambiando y que todos los proyectos que, respetando las reglas, permitan generar más empleo y progreso económico para Chile son y serán bienvenidos. Este es el gobierno de emergencia que prometimos. No era retórica. Son hechos concretos que van a cambiarle la vida a millones de chilenos. Pero hay una tarea más grande que no puede esperar. Chile tiene que volver a crecer con fuerza y generar empleos. Y para entender por qué es tan urgente, hay que mirar con honestidad la pesada carga económica que nos han entregado. Los datos son duros. En los últimos 12 años, Chile creció en un promedio de apenas un 2% anual. Al ritmo que crecíamos entre el año 1994 y el 2014, el valor de nuestro producto se multiplicaba por 8. Al limitado ritmo de la última década, apenas se está doblando el valor de nuestra economía. Al mismo tiempo, la deuda pública creció sin control durante casi 20 años, pasando de 7.600 millones de dólares en el año 2006 a más de 155.000 millones de dólares al día de hoy. Solo en intereses pagamos un 5% del presupuesto de la nación. En 16 de los últimos 18 años, Chile tuvo déficit estructural. El gobierno anterior incumplió su propia regla fiscal 3 años seguidos.
Solo en el año 2025 el déficit estructural llegó al 3,6% del PIB, el más alto desde que existe esa regla en periodos sin crisis, más del triple de la meta que se había prometido. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que este año podría ser el cuarto incumplimiento consecutivo y ha dado cuenta de manera seria y fundada del deplorable estado de nuestras cuentas fiscales. ¿Por qué dejamos de crecer? Porque las malas decisiones tienen consecuencias. Mientras desde el año 2000 la OCDE fue bajando sus impuestos corporativos desde el 31% al 22%, Chile en el mismo periodo los subió del 15 al 27%. Los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron un 90% en una década, pasando de 560 días a más de 1.100 días. Ese es el estado que recibimos, gastando más de lo que ingresa y con una deuda que creció sin interrupción por casi 20 años. No lo decimos para echarle la culpa a nadie, lo decimos para que los chilenos, para que todos entiendan por qué nuestro gobierno tiene que actuar con urgencia y no puede darse el lujo de malas reformas que sigan asumiendo compromisos que luego no se van a cumplir. Hace 12 años, un gobierno anunció una reforma tributaria que prometía recaudar 8.200 millones de dólares adicionales al año. El discurso era impecable, los resultados no. La recaudación prometida nunca llegó. El crecimiento cayó del 5% al 2%. Las inversiones se contrajeron y la deuda pública se triplicó. Ese no fue un accidente, fue la consecuencia predecible de creer que subir los impuestos genera riqueza. No la genera, la desplaza o la expulsa del país. El gobierno anterior repitió la misma lógica con otro nombre y dejó el déficit estructural más alto de la historia reciente. Chile necesita exactamente lo contrario. No llegamos aquí para repetir el ciclo anterior, llegamos para romperlo. Vamos a romper con el estancamiento, vamos a romper con la cesantía estructural, vamos a romper con el Estado que gasta más de lo que tiene, vamos a romper la burocracia que paraliza y ahoga la inversión, vamos a romper todo lo malo para reconstruir todo lo bueno. Estimados compatriotas, en los próximos días ingresaremos al Congreso el proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico y social. Contiene más de 40 medidas organizadas en torno a 5 ejes que son al mismo tiempo las 5 prioridades que hicieron crecer a Chile cuando crecía de verdad. El primero es la competitividad tributaria. Chile tiene hoy el impuesto de primera categoría más alto de su historia. Y esa brecha le cuesta al país inversión, empleo y futuro. Nuestro proyecto lo baja gradualmente al 23%, el nivel más competitivo de las últimas 2 décadas. Al mismo tiempo, reintegraremos gradualmente el sistema tributario. El impuesto que paga la empresa vuelve a ser íntegramente descontado del impuesto de sus dueños, eliminando la doble tributación, lo que fomenta la reinversión de utilidades y la creación de empleos. Vamos a reinstaurar el Estatuto de Invariabilidad Tributaria para que inversiones de largo plazo que quieran invertir en Chile sepan cuánto pagarán de impuestos en los próximos 25 años. Esta reforma va a beneficiar a 150.000 empresas que le dan trabajo a más del 50% del mercado laboral formal y concentran casi el 90% de la inversión en Chile. El segundo eje es el fortalecimiento del empleo formal.
Proponemos la creación de un crédito tributario por pago de remuneraciones. Las empresas que paguen sueldo a sus trabajadores más vulnerables recibirán un crédito de esas remuneraciones contra el pago de sus impuestos. Esto inyecta liquidez por 1.400 millones de dólares al año al sector productivo y beneficia a 235.000 pymes que representan el 85% de los beneficiarios de este crédito y protege a más de 4 millones de trabajadores. Contratar formalmente dejará de ser un castigo y se convertirá en una ventaja. Este proyecto es para todos los empleadores, desde el almacén de barrio con un trabajador hasta la empresa con miles de colaboradores. Todos necesitan lo mismo, un Estado que no los trabe, una carga tributaria que no los asfixie y un marco legal que les dé la certeza para crecer y para dar más empleo. El tercer eje es la facilitación regulatoria para que en Chile se vuelva a invertir con fuerza. Los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron 90% en una década. Eso no es protección ambiental, es burocracia que mata el empleo antes de que nazca. Este proyecto le da al Servicio de Evaluación Ambiental autoridad real para filtrar observaciones de organismos sectoriales. Reduce también el plazo de invalidación de permisos ya otorgados de 2 años a 6 meses y limita a 6 meses las medidas precautorias que pueden paralizar proyectos ya aprobados. También establece que si el Estado revoca una resolución ambiental favorable, tendrá que reembolsar los gastos ya invertidos. Junto con lo anterior, la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas ayuda, junto a otras medidas en vivienda, a recuperar esos 180.000 empleos que se perdieron en el sector de la construcción, que es el sector más intensivo en mano de obra que tiene el país. El cuarto eje es la certeza jurídica y regulatoria. Ningún país atrae inversión sin reglas que mantengan en el tiempo esta certeza. Por eso, este proyecto reinstala la invariabilidad tributaria y abre una ventana de 12 meses para repatriar capitales desde el extranjero con el pago de un impuesto único del 7% en el caso de que esas inversiones se mantengan en el país. El quinto eje es la contención del gasto público. El Estado que gasta mal no puede pedir a los ciudadanos más. Este proyecto, por un lado, triplica los cupos de incentivo al retiro voluntario del sector público para generar mayor movilidad. También establece medidas concretas para enfrentar los abusos de licencias médicas y entregarle también mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos para hacer cumplir la ley. Gracias a estas medidas, entre otras, tendremos la capacidad necesaria para cumplir con el compromiso de campaña de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años. Y lo haremos entregando aportes necesarios para compensar el impacto en el Fondo Común Municipal. Finalmente, un compromiso central tiene que ver con la reconstrucción material. Los incendios de Valparaíso en el año 2024 y los de Ñuble y Biobío en enero de este año destruyeron miles de hogares. Este proyecto amplía el fondo de emergencia por incendios en 400.000 millones de pesos. Incorpora a las nuevas regiones afectadas, facilita las donaciones con rebaja tributaria, elimina trabas judiciales y otorga a la tesorería la facultad de ofrecer convenios de pago con condonación a quienes quedaron sin nada. Las familias que perdieron sus hogares no pueden ni van a seguir esperando. A quienes pregunten a dónde queremos llegar, la respuesta es concreta. Al año 2030 tenemos la ambición de disminuir la tasa de desempleo a 6,5%
que la economía crezca alrededor del 4% anual y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural. Este proyecto no es una agenda ideológica, es una respuesta concreta a 3 urgencias reales. El crecimiento no es un fin en sí mismo, es el medio para que las personas vivan mejor, para que haya más empleo, más seguridad y más esperanza. Sin crecimiento no hay recursos para la salud ni para la educación de calidad. Sin crecimiento, nuestros nietos se quedan sin recursos y sin reconstrucción hay miles de familias chilenas que no pueden mirar hacia adelante. Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen. Esa objeción no resiste los datos. El empleo lo puede crear cualquier empresa que tenga condiciones para crecer. Como ya lo dije, el almacén de barrio, la empresa familiar, la compañía mediana y la gran industria. El crecimiento económico no es un beneficio para unos pocos, es la base material del bienestar de todos. Y quienes hoy dicen que primero hay que recaudar y después crecer, llevan 12 años demostrando que esa secuencia no funciona. Este proyecto no pide que todos piensen igual, pide que los chilenos reconozcan que hay cosas que el país necesita urgentemente y que ningún sector puede darse el lujo de bloquear. En esto no compiten la derecha y el centro, no compite el gobierno y la oposición, compite Chile contra el estancamiento. Este proyecto es una oportunidad para que los chilenos, en unidad, cambiemos el rumbo, pensando en las futuras generaciones. Le pedimos al Congreso que tramite este proyecto con urgencia y con altura de miras, para las familias de Ñuble y Biobío que esperan su casa, para los jóvenes y mujeres que llevan meses buscando empleo, para el emprendedor que quiere contratar y no puede, para todos los chilenos que merecen un país que crece. Un mes de gobierno no alcanza para resolverlo todo, pero estamos haciéndonos cargo. Queremos demostrar que es posible gobernar distinto y si bien algunas decisiones son difíciles, el futuro del país, en el futuro el país nos agradecerá el coraje y la responsabilidad que asumimos con seriedad, convicción y la voluntad de rendir cuenta por los resultados. Más empleo, más progreso, más esperanza. Eso es lo que Chile necesita. Eso es lo que este proyecto entrega. Muchas gracias y que Dios bendiga a Chile. Agradecemos a todos los canales de televisión y radioemisoras por hacer llegar a la ciudadanía el mensaje del presidente de la República, José Antonio Kast Riz. Ya están contabilizadas más del 90% de las actas en las elecciones presidenciales. La candidata del Partido Conservador Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lidera con un 17% de los votos. El representante del movimiento de izquierda Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, asciende al segundo lugar con un 12%. El líder ultraderechista de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, pasó al tercer puesto con casi el mismo porcentaje. En este contexto, López Aliaga califica los comicios como fraudulentos y solicita al Jurado Nacional de Elecciones suspender la proclamación del segundo y tercer lugar. A su vez, Keiko Fujimori destaca que los políticos deben mantener la estabilidad y no contribuir al caos. Por su parte, el fiscal general de Perú dijo que no observa indicios de fraude electoral. Anteriormente, la Junta Nacional de Justicia impulsó una investigación contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero